Continuamos entonces con la tercera parte de la clase del día de hoy de la asignatura Programación Estructurada. Estábamos revisando justo en el momento en que termina el llamado de suma de divisores con N2, devuelve el 520, en ese instante él revisa en dónde iba para saber qué debe devolver el falso y se da cuenta que iba en la línea 54, es decir, acá. ¿Eso qué quiere decir? Lo que eso quiere decir es que ese valor que tiene que devolver, que es un falso, tiene que guardarlo en la variable resultado, en esta variable resultado. Y ocurre justo lo que había preguntado ahorita alguno de ustedes. Este falso lo guarda acá, o sea que aquí va a quedar falso. Y lo que pasa es que todo esto desaparece de memoria. ¿De acuerdo? Como también desaparece de memoria el registro de la pila, porque ya en este instante sigue trabajando donde iba. ¿Dónde va? Pasa a la siguiente línea. La siguiente línea pregunta si el resultado tiene un true. Como no tiene un true, entra por el si no, imprime en pantalla los números son amigos y termina. ¿Qué ocurre en ese momento que termina? Que esto también desaparece de memoria. La ejecución del programa terminó. ¿De acuerdo? Preguntas acerca de cómo opera la ejecución del programa y fíjese que lo que vimos ahí fue paso de parámetros por valor. ¿Por qué por valor? Porque cuando estaba, por ejemplo, aquí, perdón, cuando estaba acá, por ejemplo, el espacio de memorias del main, y por acá estaba el espacio de memorias del ejercicio 49, y por acá teníamos unas variables, no me acuerdo cómo se llamaban, val1 y val2 creo, y por acá tenía N1 y N2. Lo que se hizo fue un paso por valor, es decir, el valor que estaba en val1 se lo asignó a N1 y el valor que estaba en val2 se lo asignó a N2, pero sin embargo eran variables distintas. Lo único que le pasó fue el valor. A eso es a lo que se le conoce como paso por valor, paso de argumentos por valor, que es la forma estándar en que se hace. Listo, hasta ahí todo perfecto. Pero en la clase anterior, yo venía hablándoles de que se requiere muchas veces utilizar, supongamos que pusiésemos este ejercicio, leer 20 números. Uy, profe, la pantalla se quedó congelada. Ya miro a ver qué fue. ¿Será que está compartida? Así está compartida. ¿No la ven todavía, no? ¿Ya la ven? No, yo no. Voy a descompartirla y vuelvo y la comparto. ¿Ya la ven? Muchachos, ¿ven la pantalla? Señor. Bueno, Sí, vamos a suponer este sí. ejercicio. Un ejercicio donde me piden que lea 20 números y que imprima en pantalla únicamente aquellos números que sean mayores que el valor promedio. ¿Cómo se saca el promedio de unos números? Supongamos Más entre los números, ¿cómo? sumando y dividiendo la cantidad de números. Exactamente, es algo así como si aquí estuviésemos 20 personas y me dijeran las edades de las 20 personas. Y me dijeran, el uno tiene 25 años, el otro tiene 24, otro tiene 18. Yo no lo voy a hacer con 20 porque son demasiados, ¿no? Pero lo voy a hacer, otro tiene 14, voy a hacerlo con 5. Y otro tiene 57. ¿Cómo se saca el promedio? Se suman todos, 25, 24, 49 y 18, 67 y 14, 81 y 57, 138, ¿cierto? Y eso lo divido en 5. O sea que el promedio, ¿cuánto sería? Alguien dirá, ¿y por qué en 5?
Pues porque fueron 5 los datos. 138 dividido en 5 es algo así como 5 por 3, 15, 5 por 4. 27.6, profe. Listo, gracias, 27.6. Ese sería el valor promedio de todos estos 5 valores. Si me dijeran que imprima los mayores que el promedio, ¿cuáles imprimiría? Únicamente Solo el estos. 57. Pero ¿por qué solo uno? Porque es que ese valor estaba muy alejado del promedio. Y entonces eso hizo que por encima del promedio solo haya un valor y por debajo estén los demás. En este caso, que son 5 variables, que en la forma tradicional, ¿qué debemos hacer? En la forma que hemos venido trabajando, pues necesitaríamos crear 5 variables. Como ya sabemos, las crea en cualquier parte de la función donde esté trabajando. Y a esas variables las llamaría, a cada una tengo que ponerle un nombre, B1, B2 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Repito, no las pone ordenadamente, sino las pone en cualquier parte. Profe, pero Señor, no, que, o sea, eso también se puede hacer ya con un vector, ¿verdad? exactamente. Pero lo que quiero es explicar cuál es la razón de ser de los vectores. Ok. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señor. Como son 5, pues no pasa nada. Puedo crear 5 variables. Y podría hacer esto en, en el programa. Podría ser un programa algo así. Voy a crear un nuevo proyecto para lo de hoy. Llamémoslo hoy que es un proyecto de consola que esté escrito en C++. Llamémoslo proyecto mayo, así, proyecto mayo 19. 19. Llamémoslo parte A por si nos toca hacer varios. Lo creo, lo pongo ahí en ejemplos, él me lo pone vacío, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para 5? Solo para 5. Tendría que decir de tipo entero B1 y B2 y B3 y B4 y B5. B1 tiene que ir con coma, profe. Ah, perdón, no me di cuenta y le puse un punto. ¿Hasta ahí estamos? Y tendría que leer uno por uno de los 5. Aquí voy a decirle que en lugar de ejecutar esta, que incluya la stdio.h. Y tendría que leer uno por uno. Entonces voy a abrirme alguno de los que haya por acá ya. Para, ¿dónde está abrir? Abrir. Para copiar por lo menos las lecturas. Entonces, esto. Entonces yo tendría que venir acá y poner un montón de líneas que diga, digite el primer valor y leerlo en la variable B1. Después que tengo que decirle, digite segundo valor. Después digite tercer valor, digite cuarto valor, digite quinto valor. Alguien dirá, pero eso es como largo, ¿no? Y eso que solo son 5. Yo, sin embargo, les había dicho que lo hiciéramos con 20. Con 20 ya es aún peor. ¿Cómo sacamos el promedio? Pues tendría que declararme aquí otra variable. Voy a declararla, por ejemplo, de tipo float. Voy a llamarla promedio. Aquí me quedó un punto y coma donde no era. ¿Y cómo obtendría el promedio? La suma de todas. Entonces, B1 más B2 más B3 más B4 más B5. Todo eso dividido en ¿cuánto? En 5. 5, que es la cantidad de datos. Y luego podría imprimirlo si quiero. Entonces, podría imprimir algo que diga el promedio es, y pongámosle un formato. Así como cuando imprimía un entero, creo que se escribe así, no sé por qué hace mucho rato que no programo en C, pero Sí, profe. creo que se escribe así. Le estaría diciendo, digamos incluso que con una cifra, no, con 2. Le estaría diciendo
aquí va un valor flotante con máximo 2 valores decimales. ¿Y de dónde saco ese valor flotante? De la variable promedio. Voy a guardar esto. Lo voy a guardar acá como... pues como main se llama no, pero main otra vez no puede ser. Pongámosle otro nombre. Ejemplo, arreglos 1. Arreglos 1. ¿Estamos hasta ahí? Listo. ¿Qué ocurre si yo le digo que lo ejecute? Entonces, si le digo compilar y ejecutar. Profe, falta el return. Ay, sí, perdón. Reducer. Me faltó una línea. Sin embargo, Le crea un bucle ahí infinito, profe. no, bucle no. Sino que el reto me quedó aquí. Él viene y se va de una. Sí. Perdón, no le dije ejecutar. Ahí solo le dije compilar. Primer valor. ¿No se acuerdan cuáles eran los que teníamos, no? 25. El siguiente. 24. 4, creo que era el siguiente. Sí. Bueno, no me acuerdo de los demás. 14. 14 y los otros. Bueno, pongámosle ahí. 18 Y el último, 18 pongámosle y 50. 57, creo. Ese promedio me dio demasiado grande. Ah, ya sé qué ocurrió. No. ¿Por qué haría ese promedio tan grande? B1, B2. Ah, porque todo lo leí fue en B1. Tengo que aquí leer en B2. Este leerlo en B3. Este leerlo en B4. Y el último leerlo en B5. Obviamente leí en B1 y los demás quedaban con basura. ¿Se entiende el error que cometí? Lo ejecuto nuevamente. Tiene que eliminar ese, profe. No, no importa. Dejemos que se haya cargado bien. Entonces, supongamos 25, 24, 18, 17, 14. 57. Faltó En 1. este caso, el promedio es 59 porque le puse valores más pequeños. Pero fíjese que ahora sí lo imprimió bien. Creó el promedio. ¿Por qué le puso .00? Porque yo le dije que con 2 decimales. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, eso señor. muy bueno, muy favorable porque solo eran 5 datos. Pero si fueran 20, fíjese cuánto código tendría que hacer. Tendría que poner 20 variables con 20 nombres distintos. Por cada línea, leer una variable para luego hacer esa operación. Y en programación, si algo se ha buscado es escribir lo menos posible. Entonces, quienes trabajan en el área de programación se inventaron una estrategia y dijeron, ¿y qué pasa si en lugar de poner esas 20 variables así sueltas, una por ahí en cada lado, todas del mismo tamaño? Lo que pasa es que una mala práctica, voy a hacerlo otra vez porque es importante que tengamos claro que todas las variables tienen que ser del mismo tamaño, todas son iguales en tamaño. Donde las pongas, y no importa, son aleatorias. En donde él encuentre la memoria dentro de la función que esté generando esa estructura de datos. Supongamos que ya tengo las 20 y supongamos que todas son igual de grandes. Pero alguien dijo, no, hagamos lo que se denomina un arreglo de memoria y pongamos 20 variables, pero con una sola condición, que esas variables tienen que caber en un hueco, en un espacio de memoria, donde las variables sean consecutivas. O sea, una detrás de la otra, que estén arregladas, por eso se llama arrays, arreglos. Lo que pasa es que luego le pusieron el nombre de vectores, pero un nombre incluso que el nombre ideal es el de arreglos, arrays, sino que mucha gente lo conoce como vectores. Entonces, sencillamente, ¿qué hicieron? Aquí voy a ponerle puntos suspensivos. Una cantidad de variables y esas se identifican con un solo nombre. En la clase anterior hablábamos de eso. Y a través de un subíndice se accesa a cada una de esas posiciones de memoria. Supongamos, si yo digo B2,
¿Quién me dice aquí estoy haciendo referencia? ¿A cuál a cuál? Al, al A esta tercer variable. puesto, profe. A esta Sí, variable. ¿Por qué? Porque la primera es 0 es más abajo 0. de donde empieza, 1 más abajo de donde empieza, 2 más abajo de donde empieza, 3 más abajo de donde empieza, 4 y así sucesivamente. De manera que si son n variables, esta última será la n-1. ¿Está claro eso? Sí, señor. A través de este proceso que se llama indexación, utilizar los corchetes y por dentro un índice, es como se puede accesar a un arreglo de memoria. Y entonces, ya como es un arreglo, ya no tenemos que escribir muchísimas variables, sino simplemente unas cuantas. Miremos cómo. Si quieren, vamos a preguntarle a Internet que nos dé un ejemplo de arreglo en C. Y verán cuánto no hay ahí para cuando ustedes quieran estudiar. Entonces, ejemplos explicados de arreglos en C. Cojamos uno de estos cualquiera. Arreglos o vectores, como lo quieran llamar. Yo insisto en que la palabra más idónea es arreglos. Por aquí debe estar el código. Eso, Me parece que explican antes demasiado. Ni siquiera lo han declarado. Aquí está. Voy a copiar ese código. Lo traigo para acá. ¿Para qué lo busqué? Para no tener que escribir todo. Entonces voy a dejar esta versión del programa y voy a escribir otra. En este caso le voy a decir que de tipo entero. oh, y otra vez. ¿Qué pasó? Se fue. Los Profe. demás, ¿no están viendo? Profe. Se fue. Los demás me ven, ¿no? Profe. ¿Aló, me escuchan? Profe, no escucho. ¿Me escuchan ya? Sí, profe, ya. Sí, ¿La pantalla la están viendo? Sí, sí, señor. Ok. Profe. Hola, 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 hola. Profe. ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, profe. Ok. ¿Me oyen? Señor. Señor. Ok. Entonces, estoy haciendo una versión distinta del mismo ejercicio que había hecho aquí. Pero esta vez le dije que cree un arreglo de 5 variables y que lo llame B. Si lo ven en la línea 25. Ahora, ¿qué voy a hacer? Leer esas variables. Fíjense cómo lo voy a hacer. Así tal cual lo hicieron por acá. Bueno, ahí creo que en ninguna parte lo hicieron. Pero igual yo sí lo voy a poner aquí. Voy a coger un letrero y a decirle que lea aquí dentro de este for. Le voy a decir que por cada vuelta, perdón, cierto que nosotros no utilizamos for. Dentro de este while, yo voy a decirle que la variable i la arranque en 0 y que por cada vuelta que dé ese while, que lo haga mientras la variable i sea menor. ¿Cuántos datos eran? 5 datos, ¿cierto? 5, A sí, 5 señor. datos. ¿Qué va a hacer en cada ciclo de ese while? Va a decir, digite el valor y aquí vamos a poner unos 200. corchetes. ¿Se fue nuevamente? No. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, lo escuchamos. Unos corchetes y dentro de los corchetes voy a poner un valor entero. Y ese valor entero lo saco de la variable i. Profe, ¿siempre hay que hacer eso en ese caso? No, pero es para que se vea bonito. O sea, Ah, sin ok. el print funciona, pero si no esto se vería
Ah, sí, profe, pero mi pregunta es el corchete del por ciento. El por ciento, lo que quiero es que aquí entre los corchetes aparezca el valor de cuánto valga ahí. Ajá. ¿Sí me entiende? Sí, señor. Sí. Y aquí le digo que le sume uno ahí. Fíjese que, ¿qué estoy diciéndole? Si ya son 20 datos, simplemente tendré que decirle que lo haga 20 veces. Pero ¿qué va a hacer? 20 veces exactamente lo mismo. Ahora, si quiero imprimirlos, podría hacerlo. Ah, y aquí incluso podría ir No, sumando profe, si fueran 20 personas sería I menor a 20. menor a 20, exactamente. Aquí vamos a declarar una Ajá, ya. variable que se llame suma, un acumulador de suma, y de una vez vamos sumando el valor que leyó. Suma igual a lo que llevaba suma más arreglo en la posición I, o sea, ese valor que acabé de leer. ¿Por qué hice eso? Porque igual necesito calcular el promedio, entonces al finalizar aquí, ¿cómo calcularía el promedio? Lo que está en suma dividido en el número de datos. Podría ser incluso una variable. Ya ahorita lo hacemos para una variable. ¿De acuerdo hasta ahí? Profe, ¿y ese dividido en el número de datos se puede poner así, suma dividido en i o qué? En el número de datos podría ser en I también, porque I va a tener cuántos datos son. 5. Sí, puedo poner el 5 o puedo poner la I. Cualquiera de las dos da lo mismo porque al salirse del while I vale 5, que es en el número de datos que necesito sumar. Ah, ya, Le sí, hacemos sí. un seguimiento. Preguntas hasta ahí. Luego incluso podría imprimir todo lo que hay en ese arreglo. ¿Y cómo lo imprimo? Esta vez ya simplemente voy a escribir esto, la posición, no, voy a escribir así, B y escribo la posición y aquí pongámosle un igual y de ahí saco, no importa, la sintaxis esa no importa que aún la sepan mucho, lo que quiero es para que vean cómo se ve, igual y aquí saco el valor, otro entero, y ese segundo entero lo saco del vector en la posición y Sí. Así. Profe, hay un corchete de más, creo, ¿sí? ya miro, aquí tengo que arrancar y en cero. Sí, creo que tengo un corchete de más. Ya, listo. Vamos a ver si me equivoco. Ah, me falta por imprimir el promedio de cuánto es. Y calculé el promedio, pero no lo imprimí. Voy a escribir el segundo promedio En total, profe, ¿no? y lo saco de prom, que es este prom. Voy a guardar y ejecuto eso. Me va a pedir ahora 10 valores. Ojalá ustedes me ayuden a recordar los primeros 5 que escriba para luego escribirlos nuevamente. Entonces voy a decirle compilar y ejecutar. Él me va a pedir 10 valores. Primer valor, supongamos, vamos a escribirlos de 5 en 5. 15, 20, 25, 30, 35. El promedio es 25. Fíjese que ahora empieza a pedirme los otros. Dice, digite la posición 0. 15, 20, 25, 30, 35. Me imprime el vector y me dice que el promedio es 35. Me dice que el promedio es 0. ¿Por qué? Vamos a ver. Voy a hacerle unas mejoras porque eso se ve muy feo. Voy a decirle que cada vez que imprima esto cambie de línea al 92. Esto se llama retorno de carro. Y aquí también, que cada vez que imprima esto cambie de línea al 92 para que se vea más bonito. Vamos a volverlo a ejecutar para que se vea así más bonito.
guardo y compilo y ejecuto. Fíjense que lo estoy haciendo de dos versiones y ahorita ustedes me dirán con cuál se sienten mejor. Otra vez 15, 20, 25, 30, 35. Ahora me dice, digite la posición 0. 15, 20, 25, 30, 35. Imprime los valores. Me está diciendo que el promedio del segundo es 0. Vamos a ver qué hice mal. Que el promedio no es 0. Yo arranqué suma en 0. Fui leyendo y fui sumando. No será la IP. Ah, ya. Lo que pasa es que después yo no hice... No, pero aquí calculé un voy a utilizar otra variable para que no se me pierda. Voy a llamarla promedio 1. Y en esta cuenta dejo promedio y en esta dejo promedio 1, aunque no tiene nada que ver. Voy a imprimir aquí el valor de la suma, a ver si qué es lo que está ocurriendo, porque algo está ocurriendo. Vamos a poner un letrero en pantalla aquí que diga cuánto vale la suma. La suma vale suma es un valor entero, entonces lo formateo como por cierto de y le pongo aquí como se llame la variable suma. Lo voy a ejecutar para ver si es que me está sumando mal, a ver qué es lo que está ocurriendo, porque algo ocurrió que me dio que promedio 0 y no debería dar. Entonces los valores 15, 20, 25, 30, 35. El promedio por ahí me dio 25. Ahora 15, 20, 25, 30 y 35. Me dices que la suma vale 1. Y la suma no vale 1. Pero ahora sí me dio el valor del promedio. Vamos a ver qué locura está haciendo ahí. Porque la suma la está dividiendo en I, ¿no? Suma lo creé ahí y lo creé ahí, el vector lo creé ahí. La suma la estoy dividiendo en I, pero la suma, fíjese que cuando imprimí aquí cuánto vale suma, al salirse de este ciclo, estoy diciendo de que imprima lo que valga suma. Suma no debería valer 25, suma no debería valer el 1 que ahí dice que vale, sino mucho más. Hay un error y no lo veo. A ver, ¿cuál es? Pero el promedio me lo está entregando bien. No entiendo por qué me está diciendo que la suma vale 1. Dice que la suma es un valor entero y va a mostrar que tiene la variable suma. Arrancó en 0 y aquí le estoy diciendo suma igual a suma, es el valor que acabo de leer. Ah, ya. Fíjese lo que hice. Primero sumé la i y después tengo que hacerlo al revés. Ya les explico el por qué, porque ustedes todavía pues puede que no entiendan eso que estoy haciendo ahí. Puede sonar una locura. Aquí no estaba sumando lo que tenía que sumar porque estaba sumando una posición después de la que había leído. Voy a ejecutarlo. Ya les explico el por qué, como les digo. Entonces vamos a ponerle los mismos. 15, 20, 25, 30 y 35. El promedio es 25. Ahora 15, 20, 25, 30 y 35. La suma vale 125 y el promedio es 25. Ahora sí está bien. ¿Se entiende? Aunque voy a ponerle un cambio de línea acá porque se ve muy feo esto.
Esto debería imprimir eso y cambiar de línea. Eso es muy fácil de hacer. De paso lo voy haciendo para que ustedes vayan, ¿dónde debería ponerlo? Que imprima esto y cambie de línea. Entonces, ¿dónde pongo el retorno de carro? Aquí, al 92, N. De manera que imprime y cambie de línea para que luego cuando va a imprimir el vector se vea mejor. Si quiere, guardémoslo y lo ejecutamos un momentico y se van a dar cuenta que ya mejoró. Entonces los valores son 15, 20, 25, 30 y 35. El promedio es 25. Ah, ahí también tengo que hacer otro. Hagámoslo de una vez. Donde dice el promedio es 25. ¿Dónde es que lo dice? Aquí digamos también que imprima y cambie de línea. Al 92, N. Eso está dentro de las cadenas de formato del lenguaje C. Es importante también que entren por ahí a cualquier tutorial y vayan dándole una leidita a toda esa sintaxis aparte de que el curso busca lógica de programación, también es importante ir conociendo la sintaxis. Pongamos los mismos valores. Fíjese, ahora sí ya pone el promedio y empieza, quita el 0. 15, 20, 25, 30 y 35. Nos dice cuánto vale la suma. Nos dice que tiene el arreglo en cada posición e imprime el valor, que obviamente tiene que ser el mismo porque le puse los mismos datos. Si se dan cuenta, este promedio calculado por acá es el mismo promedio calculado por acá. Aquí, ¿qué hice? Aquí utilicé 5 variables sueltas. B1, B2, B2, hasta B5. B3. Y en el otro lado no utilicé 5 variables sueltas, sino que utilicé un arreglo. O sea, en el otro lado no le puse un nombre a cada variable, sino puse un solo nombre y lo indexé. ¿Cómo se llamó el arreglo? B. Y a través de los subíndices fui leyendo cada uno, hice los cálculos y alguien dirá, pero son 5, no pasa nada. Bueno, está bien, no pasa nada, pero ¿qué tal que yo le diga lea 1000? Por ese lado necesita declararse aquí 1000 variables. Alguien dirá, pero 1000 variables jamás se van a utilizar. No, al revés. 1000 variables es muy viable que se utilicen. 1.000.000, 10 millones de variables en programación es fácilmente viable declarar arreglos de ese tipo, de ese tamaño. Entonces, en lugar de hacer todo esto, yo lo que puedo hacer es declaro un arreglo. Fíjese, aquí se le dice cómo se declara. Se dice el tipo de datos de las variables que va a tener el arreglo, se dice el nombre del arreglo y se dice cuántas variables va a contener el arreglo. Profe, el nombre sería ahí en ese caso V, ¿cierto? En este caso es V. Usted le puede poner el nombre que quiera. Siempre igual la misma sintaxis que para poner nombres de variables. Eso es lo único. Entonces ahí estaríamos ¿Cómo, hijo? ¿Me repite? declarando ya como quien dice un vector. Ahí Estaríamos declaramos declarando el el vector vector. int, el nombre que le queramos dar y las variables que va a tener. Exactamente. Entonces, ¿qué hace en memoria? Cuando usted le dice, por ejemplo, esto, inv5, ese color no me gusta, ya lo cambio. Cuando hace esto, inv5, él lo que hace en memoria es, abre un espacio donde quepan 5 variables enteras y las crea consecutivas. ¿De acuerdo? Eso es lo que él hace. Bueno, me quedó mal proporcionado, pero se supone que son 5 del mismo tamaño, ¿no? Y a eso lo llama B. Realmente ya luego miraremos qué es el nombre. El nombre solito del arreglo es la dirección donde empieza esta primera. Por eso cuando usted escribe B0 y lo indexa con el 0, está haciendo justamente, perdón, ahí puse una O por poner un 0, pero bueno, está haciendo justamente referencia a esta posición. 0 más abajo de la dirección B. ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno,
Continuemos. Aunque me faltan 3 minutos, pero sí, alcanzamos un poquito más y ahorita los llamo para hacer otra llamada hasta las 6. Porque es importante aclarar muy bien este tema. Entonces, si fueran 1000 por acá, ¿qué tendría que hacer? Pues puntos suspensivos hasta la variable B1000. Y aquí tendría que poner 2000 líneas, una para leer una variable, otra para leer otra, o por lo menos en una sola línea, leer muchas. Y aquí en la suma tendría que escribir la suma B1 más B2 más B3 más B4 más B5 hasta más B1000. Y eso sería muy complejo, ¿cierto? Eso no tendría presentación. Entonces, usualmente, ¿qué se acostumbra? En lugar de eso, esta presentación que puse ahí, aquí me faltó declarar la variable de tipo flotante, la variable prom1. Prom1 fue que la llamé, o prom2, prom1, sí. ¿De acuerdo? ¿Está claro? O sea, ¿qué son los arreglos? Los arreglos simplemente son una estrategia para organizar la memoria y poder escribir menos código. Es todo. Por eso se llaman arreglos o vectores, como lo quiera usted llamar. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, ahora aquí vamos a ver. Vamos a ver cómo lo que hemos venido haciendo son una serie de funciones. Entonces lo que vamos a ver es cómo se pueden usar funciones y mezclarlo con utilizar no solamente variables de memoria solas, sino arreglos también. Entonces voy a terminar esta videollamada porque faltan menos un minuto y les envío otro link de inmediato. ¿De acuerdo? Ya nos vemos.